tal? Bienvenidas y bienvenidos al Desfiladero una vez más aquí en 11 Noticias Digital. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que se ha ido difuminando por la batalla meramente electoral, que es el de la reforma electoral. Tenemos como invitados a Miguel Alfonso Mesa, que es vocero de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Nos acompaña también Ceci Vadillo, ella es analista política e integrante de Morena. Y Edson Andrade, él es abogado y vocero juvenil de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada. Compañeros, muchas gracias por estar aquí. Yo decía que me importa mucho este tema de la reforma electoral, porque creo que ahora ya estamos discutiendo que, pues, no sé, que quién vio feo a quién, que si las palomitas de tal, que si los estos... El debate se perdió de algo que está allí, que se va a estar discutiendo en estos días en la Cámara de Diputados y que creo que si logra pasar será un cambio importante para nuestro sistema electoral. Yo veo la reforma principalmente como un tema económico, meramente de un aparato tanto dentro de los... institutos electorales, que se ha hecho muy grande, como dentro de los mismos partidos políticos, bajarles bastante el presupuesto. Y revisando ahí entrevistas, sondeos que se hicieron durante la Marcha por la Democracia o el cierre el inicio de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, pues escuchaba comentarios de gente que si le dicen, oye, ¿usted está de acuerdo con que le bajen el presupuesto a los partidos? Pues dicen que sí, ¿no? Claro que sí, sí, toda la vida los hemos visto en autos carísimos y cosas así. Pues a la gente le parece muy lógico. Entonces, a mí me gustaría explorar ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven esta reforma? Si hay cosas positivas, si ven cosas en contra, cuáles no les gustan a ustedes y a sus movimientos, ¿no? Más allá de las intencionalidades que son claras de que suceda en este momento esta propuesta, ¿no? Empezaría contigo de este lado. Sí, mira, hay que hacer un poco de historia para entender por qué esta reforma es regresiva. Existió un régimen de partido hegemónico, que fue el PRI, por 70 años, que evitaba que hubiera una competencia democrática. Esto lo evitaba, sin que hubiera financiamiento para que los partidos realmente pudieran competir. 2, porque había reglas de cómo se conformaba el Congreso que beneficiaban a la mayoría política en ese momento, al PRI. 3, porque no había un árbitro electoral que realmente fuera independiente, que fuera imparcial y que pudiera controlar que todos compitieran en equidad de condiciones. Las elecciones las organizaba la Segov y también uno de los mayores fraudes de la historia, que lo hizo Manuel Bartlett, que ahora está en el partido Morena y antes estaba en el PRI hegemónico. Entonces, desde 1988 se empezaron a hacer varias reformas a nuestro sistema político para lograr que hubiera competencia. Ahí hubo varias victorias. Por un lado, se empezó a construir una autoridad electoral independiente que realmente permitiera que los partidos compitieran. Por otro lado, se crearon los diputados plurinominales, que, ojo, hay cosas que perfeccionar en ellos, podemos hablar de esas cosas Sus que... nombres son los que son perfeccionables. No. Y que los espacios. ciudadanos podamos elegir quiénes son los plurinominales de una lista, se hace en otros países. Pero el tema es que si no hay plurinominales, la mayoría obtiene demasiados escaños, no hay una representación de los que, por ejemplo, obtuvieron 20% de votos en una elección, no fueron los ganadores, pero merecen una representación. Eso buscan los plurinominales, que las minorías tengan una representación en el Congreso. Entonces, esa es la historia. Se hicieron todas estas reformas para transitar la democracia, no fue una transición completa. Hay alternancia de partidos, hay más competencia, pero hay muchísima corrupción en las elecciones. Hay un problemón con el financiamiento ilegal para las campañas. Hay muchas cosas que solucionar, pero esas cosas no las soluciona esta reforma. Lo que hace es quitar los plurinominales, eso beneficia a la mayoría y permite que haya otro partido hegemónico, le pega al árbitro electoral, haciendo que también los consejeros del INE y los magistrados electorales sean electos por voto popular. Entonces ese es el diagnóstico, que reconstruye ese sistema jurídico que permitía un PRI hegemónico y ahora sería un Morena hegemónico. El que los consejeros sean electos por la gente, ¿no? Por algunas mayorías, ¿no les daría más respaldo a que sean escogidos ahora como se hacen estos intercambios partidistas? ¿No les da más
fuerza moral, digamos, al ser árbitros? El problema es que no necesitan esa legitimidad democrática para gobernar y para representar a la mayoría, porque los consejeros del INE no representan a la mayoría. Tienen que ser árbitros imparciales y para eso tiene que haber un acuerdo de todos los partidos políticos, no solo el más grandote, no solo el que puede ganar una elección, sino también con las minorías. Y así entre todos podemos elegir, oye, a mí me parece bien, a mí también, y entonces alguien imparcial que sabemos que va a pitar el partido de manera justa y va a marcar los goles cuando se marquen. El problema es que si solo el equipo que tiene más recursos, que tiene una mayoría que se puede imponer, elige el árbitro, pues el juego va a estar cargado hacia un lado, ¿no? Entonces necesitamos a alguien imparcial con el que los dos equipos puedan jugar. Sí. Pues me parece que aquí, hablando de historia, pues se saltaron una parte de la historia, ¿no? Llegaron hasta cierto momento de la historia y después se saltaron unos 30 años. En esos 30 años logramos un avance democrático de una alternancia no solo de un partido, sino de dos, y sobre todo de la izquierda, de personas que habían estado históricamente marginadas de participar en política debido a este partido hegemónico que menciona él. El día de hoy la democracia se ha consolidado mucho más de lo que estaba en 1988 y es algo que se siente y se palpa en la calle, se palpa en la manera en la que los ciudadanos viven la democracia, inclusive alternancias a nivel local, ¿no? Ya vemos municipios que han tenido una o dos o tres alternancias, ¿no? Estamos hablando de un avance democrático y cultural que no es el que teníamos definitivamente en 1988, cuando se hizo la necesidad de este sistema que estamos discutiendo el día de hoy. Y el problema también es que no es ese mismo sistema, ¿no? Tenemos un aumento de 409% del costo del INE, que desde 1997 hasta el día de hoy. Es decir, era una institución mucho más pequeña, un árbitro muy pequeño que fue creciendo de manera desmedida hasta tener la burocracia tan grande que tenemos hoy, que a ver, la verdad es que es una sobreregulación. El día de hoy tenemos una legislación electoral que sobreregula a los candidatos, teniendo entonces justamente todo un sistema de a ver cómo se le hace para poder, pues si no, contender. Entonces creo que ni ayuda al regulado, ni ayuda al sobreregulador, porque se vuelve carísimo para el INE regular todo esto que le piden que regule, y para el regulado también, ¿no? Es un sistema regulatorio que no sirve, y bueno, yo creo que más bien hay una élite que se beneficia de este sistema, que entonces es la que no quiere que cambie y es la que desinforma de la manera que se desinforma. A mí sí me parece impresionante que los partidos pues no estén ni siquiera de acuerdo con avanzar en el voto electrónico, ¿no? Es un punto que me parecería, bueno, pues no veo ahí la polémica, pero no se quiere avanzar ahí, porque a mi parecer ni se lee la reforma, ¿no? O sea, ni siquiera se estudia, ni siquiera se ven los puntos, que son muchos, ¿no? Y no se ponen sobre la mesa todos, ¿no? Hablando el tema de un árbitro imparcial. Bueno, no realmente, como ya decía el compañero, lo eligen y lo han elegido las mayorías que están en las cámaras, las mayorías partidistas, ¿no? Entonces, decir que es un árbitro imparcial, eso no es cierto, y también es saltarse una parte de la historia muy importante que han sido los fraudes electorales desde el 2006 hasta el 2018, ¿no? Entonces ahí tenemos otra parte súper importante de la historia que hay que considerar y hay que entender que no se trata en este momento de un árbitro imparcial y que lo eligen las cúpulas partidistas no lo hace un árbitro imparcial, ¿no? Eso también es al contrario, ¿no? Es a contentillo realmente de cómo están en el momento. Y bueno, yo creo que también los ciudadanos es lo que quieren, y nada más para terminar esto, ¿no? Es lo que tú decías y se siente también en la calle. Los ciudadanos están cansados de un sistema político que cuesta más de 11,000 millones de pesos. Tenemos que cambiar la manera en la que hacemos política, tenemos que hacerla mucho más barata y tenemos que justamente, como dice la reforma, dejar de financiar tanto a los partidos políticos, pero no para, como decía el compañero, para marginarlos, no, para hacer una democracia mucho menos cara, porque los ciudadanos están cansados de este gasto. Edson, ¿cómo ves esta reforma? Mira, para mí no es un problema o no plantea un problema meramente económico, todo lo contrario. Plantea un problema mucho más perverso, que es justamente minar la representación democrática de los ciudadanos. Vamos por partes. A ver, ustedes están hablando de historia, a mí me gusta mucho la historia, entonces vamos a recordar que antes del famoso Plan C de Morena existió el Plan A.
Y en ese plan, ¿a qué creen? Que en ese plan todos los diputados, de acuerdo a la reforma, iban a ser electos por la vía plurinominal. Un sistema muy parecido a los plurinominales. Sí, evidentemente lo que proponía el presidente en aquel entonces era bajar los diputados a 300, pero todos iban a ser electos a través de una lista que iba a proponer el partido, es decir, lo que pasa con los plurinominales. Llega 2021 y ¿qué pasa? Que la oposición le gana a Morena por 2 millones de votos. 23 millones del PRI, PAN y PRD versus 21 millones de votos. Y entonces, ¿qué iba a pasar si se aprobaba aquel plan A con puros plurinominales? Pues que Morena iba a perder la mayoría. No solamente la mayoría relativa, sino la mayoría absoluta. Y entonces iba a poner en problema su proyecto autoritario y expansionista, antidemocrático. Y entonces ahora sí llega el plan C, a través del que de repente cambiaron completamente de opinión Morena y el presidente, y ahora ya no quieren que todos los diputados sean electos por la vía plurinominal, sino que ahora ya no quieren que haya plurinominales. Y el problema de eliminar a los diputados plurinominales, que como ya bien dijeron, son muy perfectibles, tienen muchas fallas, pero nos aseguran la representación democrática. Rápidamente, para que todos los que nos están escuchando y viendo lo comprendan de mejor manera. Un plurinominal asegura que los diputados, asegura que los ciudadanos que no votaron por el candidato ganador se vean representados. Porque pues las elecciones, una elección se gana con el 50% más 1, pero hubo otro 49%, ahí dependiendo de los porcentajes con el que ganó el candidato ganador, de ciudadanos que también tienen que verse representados. Y eso es justamente lo que hace este plan C y esta reforma electoral. Planea eliminar esa representación proporcional. Que, a ver, es necesaria una reforma, sí, pero una reforma a los partidos para que los partidos políticos no puedan establecer en esas posiciones plurinominales a personas impresentables o personas que quieren servirse del fuero federal para evadir algunos delitos. Por ejemplo, sí, vamos a hablar de plurinominales impresentables, como el hijo del hoy gobernador de Tamaulipas, América Villarreal, que fue artífice de justo financiamiento del cártel, de uno de los cárteles más importantes del norte del país, por ejemplo, como ellos. Me gusta que ustedes solitos lo pusieron. Yo justamente había pedido que me ayudaran a hacer las listas de personajes incómodos que hay en las listas de los plurinominales de los partidos, pero pues ustedes solitos los están trayendo a la mesa, porque creo que sí, lo único que está preocupando mucho, o a donde nos estamos yendo a analizar esta reforma sobre todo, es el tema de la eliminación de los plurinominales, ¿no? Que yo creo que es como un tema pues, que sí es bastante cuestionable justamente al ver qué personajes están allá, ¿no? Y que yo no sé si el tener a Manlio Fabio o a otros tantos personajes, que no voy a decir que sean malos o buenos, ¿no? Sino que siempre han estado en el poder, no sé si ese trabajo que ellos hacen representan en sí lo que debería representar un plurinominal. Si quieren podemos seguir diciéndonos quiénes son los más feos de los plurinominales, pero pensando en que muy bien decías hace rato que es perfectible nuestro sistema electoral, podríamos arreglar esta idea de cómo escoger a los plurinominales y sí seguir con una idea de que a lo mejor bajemos el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral o que bajemos el presupuesto que se le da a los partidos políticos, ¿no? O varias de esas líneas que está marcando la propuesta de ley y que a mucha gente le gusta, o... Sí. A ver, vamos analizando tema por tema, sí, ¿no? Son varios diferentes. Los plurinominales sí son perfectibles. Hay otros países... ¿Cómo deberíamos reglamentarlos? Sí. Donde lo que sucede es que cada partido dice, oye, yo tengo estos 100 que son plurinominales y tú como ciudadano puedes escoger cuáles sí quieres y cuáles no. Entonces, ahí ya hay la capacidad de que estos impresentables no obtengan esos votos adicionales. O sea, se va una bolsa de los que obtuvieron
menos votos, los van acumulando y se va a su lista de plurinominales y esa lista es electa por las personas, quienes van a quedar en los primeros lugares. Esa es una forma de corregirlo, que no es lo que propone Morena, por cierto. Lo que propone Morena es que ahorita que es mayoría, las minorías no tengan representación. Entonces digamos que hay un municipio donde alguien gana con el 60% de votos y otra persona pierde con el 40% de votos. Un distrito, ¿no?, electoral que van a la Cámara de Diputados. Lo que pasaría con la reforma de Morena es que solo el que gana se va a la Cámara de Diputados y el otro 40%, que es una población que necesita ser representada en el Congreso y que terminó siendo una minoría, no tendría ningún espacio porque no existirían plurinominales. Eso quieren hacer, desaparecer a las minorías ahora que son una mayoría en el poder. Ahora vamos al segundo punto, que es el tema del financiamiento. ¿Se le puede bajar dinero a los partidos políticos? Se le puede bajar. El tema es que esto no lo hacen por una razón económica. A ver, dicen que... Pero sí es excesivo el dinero que reciben los partidos, ¿no? ¿O no te parece? Es que no. Y el problema aquí va, que en México tenemos un sistema de financiamiento puramente público. Eso hace que el financiamiento ilegal de campañas sea amplísimo. Hay un estudio de Mexicanos contra la Corrupción que muestra que por cada peso declarado ante el INE, hay 15 pesos que son ilegales. Eso se debe a que hay un mercado que quiere influir en las elecciones, que quiere financiar a los candidatos y nuestro sistema restrictivo no se lo permite. Si les bajamos todavía más el presupuesto a los partidos, no vamos a tener el resultado de que ahora haya menos dinero en las elecciones, sino que ese dinero ya ni siquiera lo va a ver el INE y va a ser otra parte de lo que se va por fuera de las campañas. Por eso es importante que, como en otros países, haya sistemas donde haya un financiamiento también de privados, pero que ese financiamiento sea completamente transparente para que al menos sepamos quién está detrás. Porque ¿qué sucede hoy en día? Que quienes están detrás son narcotraficantes, son personas que meten dinero ilícito a las campañas y que después le exigen a los partidos que les regresen los favores de esa inversión. Y nada más un dato. Este gobierno dijo, no vamos a subir impuestos, no vamos a tocar presupuestos porque vamos a combatir la corrupción. Ahora le quieren recortar al INE 11,000 millones de pesos que tiene. Se lo quieren bajar, ¿no? Solo en el caso de Segalmex, que es el caso de corrupción más grande de este gobierno, se desviaron 15,000 millones de pesos. Lo que Segalmex hacía era darle alimento barato a los más pobres. Este gobierno se lo está robando. No es cierto la intención de combatir la corrupción, de ser más austeros. Lo que pasa es que le pegan a quienes son sus contrapesos. Y cierro con esto. En nuestro país hay 19 contrapesos constitucionales. La Suprema Corte, el INE, el INAI, la COFESE, 19. A todos y cada uno de ellos los han golpeado a lo largo de este sexenio, quitándoles presupuesto, entre otras cosas. ¿Qué se han hecho? Darle dinero a los militares. 74,000 millones de pesos que eran para civiles, se los han dado a militares en este sexenio. Y ahí tenemos el caso del general Sandoval, que es la cabeza del ejército, que están documentados casos en los que pagó viajes a Europa para él y para toda su familia con esos recursos públicos. Y, perdón, ¿puedo dar un último dato? El financiamiento ilegal no es una cosa abstracta, no es algo que hagan solo los partidos de la vieja política, suceden todos. Pero aquí hay un dato bien importante. Claudia Sheinbaum en su precampaña declaró solo 4 millones de pesos en gastos. Latinus hizo un reportaje donde documentó que solo por 72 vuelos, para ella y para todo su equipo, hospedajes para ella y para todo su equipo, y 86 mítines que realizó en el país en la precampaña, se gastó 32 millones de pesos. Quieren que los partidos no tengan dinero, pero iba a decir una grosería, pero se lo echan de la Ciudad de México y de otros estados de donde lo desvían y no lo declaran ante el INE. Entonces, pues muy a gusto así que los partidos no tengan dinero sobre la mesa, pero por acá abajito sí se los damos. Una pregunta, ¿tú crees que, o sea, no debería de ser este mismo INE que tiene bastantes recursos para trabajar el que debería de revisar que no se dieran esos financiamientos ilícitos? Eso por un lado. Y el otro, ¿estarías de acuerdo en que fuéramos a un sistema en donde se baje el presupuesto público que se da a los partidos y se regule un pago, digamos, privado y con el riesgo que eso da a que la democracia sea más controlada por una oligarquía que tiene el acceso a ese dinero? Sí, es que ese es un falso dilema. O sea, si legalizamos el financiamiento
privado, no estamos haciendo que la oligarquía y que las empresas influyan más en el Pero los sistema que pueden de partidos. pagar más son los que más dinero tienen. en Pero un son país los que pagan desigual. más. 15 pesos bajo la mesa por cada peso lícito reportado ante el INE. O sea, ya están influyendo. Lo que pasa es que no lo vemos. Lo único que se haría es regular eso y que sea transparente, ¿no? Esa es la primera pregunta. La otra... La otra, vamos ahorita acá. porque me están correteando con el tiempo. Adelante. Sí, No, sí, a mí por alusiones. lo que te decía al principio, o sea, me pone muy triste la desinformación y que no lean los proyectos de ley. Porque esta lista que plantean justamente es la lista que también comentaba acá el compañero. O sea, esta propuesta de las listas que hacían los partidos, que se votaban una suerte de plurinominales y que los ciudadanos podían decidir, venía en la primer propuesta que hizo el presidente, que los partidos, incluido el que está el compañero, votaron en contra. O sea, era algo que ya se discutió y que votaron en contra. Ahora, como bien decía él, se planteaba para todo. O sea, se planteaba que fuera el sistema de listas que estuviera para los 300 diputados que quedaran. Era un tema muy complejo. Yo estuve en la mesa, para nada fue lo que menciona el compañero de que porque Morena obtuvo la mayoría o no. En realidad entiendo que era un cambio muy complejo de sistema político realmente y que por eso fue que se decidió retirarlo de la mesa en esta propuesta. Ahora, de nuevo no leen, porque una de las propuestas que plantean el tema del financiamiento es que los partidos reciban el financiamiento de los militantes, justamente como lo mencionan, de los privados, con un tope, ya se contempla con un tope para que no pueda haber este financiamiento de oligarcas. Es decir, hasta, digamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hasta 10,000 pesos es lo que puede contribuir un militante, ya sea empresario o cualquier persona que apoye a un partido político. Este tiene doble beneficio, el tema del financiamiento que ya mencionan, y gracias por apoyar la reforma en ese tema, y el otro tema, el tema de que haya mucha mayor rendición de cuentas de las cúpulas de los partidos. ¿Cuál es el principal problema que yo veo en los partidos políticos ahorita? Es que tienen una cúpula que no está respondiendo a la militancia, ¿no? Realmente decirlo con toda la autocrítica, creo que sucede en todos los partidos políticos, y de ahí vienen los plurinominales. Esta selección de plurinominales, que realmente son indeseables en muchos casos, viene de que hay cúpulas partidistas que no están escuchando a la militancia de sus partidos. ¿Cómo se resuelve o cómo se propone resolver en la reforma que plantea el presidente? Bueno, que sean los militantes los que financien y que entonces tenga que haber una rendición de cuentas, porque si el militante no está de acuerdo, suspende la donación, suspende el financiamiento y la cúpula ahí sí tendría que venir a rendir cuentas, ¿no? Entonces, este es el sistema, el planteamiento que plantea la reforma del presidente y que soluciona justamente el tema del financiamiento, el tema de un poco estos plurinominales e indeseables, aunque los quita, pero bueno, de estas decisiones que toman los partidos en diferentes candidaturas que muchas veces pues no está de acuerdo la militancia. Y por último, bueno, el tema de Segalmex, ¿no? Tocarlo, ya está, hay una denuncia, ya está una persona detenida por el tema, que bueno, varios también lo presentaron y ya se está avanzando en la investigación. Y el tema de los órganos autónomos, incluido el INE, es un tema de que hay una cúpula que se beneficia de estos órganos autónomos, que realmente los ciudadanos no estamos viendo los resultados. Por el diseño que tienen, muchas veces no tienen dientes para actuar, muchas veces son una burocracia excesiva, pero bueno, como en el caso del INE, no están dando los resultados que los ciudadanos requerimos y de ahí la necesidad que todos vemos de que se reforme. Pero llegaron al poder. Le toca a Edson. Adelante, Edson, sí. Te voy a contestar porque el PRI, PAN y el PRD no votaron a favor de ese primer plan A que pudo haber beneficiado a la oposición después de las elecciones de 2021, donde le ganamos a Morena, porque nosotros no queremos beneficiar a ningún partido, sea de nosotros o sea de alguien más. Nosotros queremos piso parejo, una cancha pareja para cualquiera de los sujetos en las elecciones. Por eso simplemente no se votó a favor. Y entonces yo sigo con esa pregunta, ¿por qué Morena propone una cosa y de repente la cambia completamente cuando no le beneficia? Simplemente porque lo que quieren hacer es lo mismo. López Obrador quiere hacer lo mismo que hicieron en la novela de George Orwell, ¿no? Quiere llegar de Rebelión en la Granja, quiere subir la escalera y entonces cuando ya esté arriba quiere tirarla para que nadie más pueda volver a subir. Eso es lo que busca Morena. Perdóname, pero nuestro Instituto Nacional Electoral no es caro comparado a las tareas que realiza. Este año tuvo, por ejemplo, 22.3 mil millones de pesos de presupuesto.
¿Qué se comparan 22,000 millones de pesos con 500,000 millones de pesos de sobrecosto del Tren Maya, que va a tener un retorno de inversión en más de 40 años, teniendo diario máxima capacidad, y que ha devastado cenotes y ha devastado mantos acuíferos en la peor crisis hídrica que sufre nuestro país? Dime, necesito saber. O con lo que ya dijeron, o comparado con los 20,000 millones de pesos que se robó Ignacio Valle a través de Segalmex, o los caprichos del presidente, por ejemplo, 2,000 millones de presupuesto para su oficina, para el béisbol, para reconstruir y remodelar estadios de particulares. Perdón, pero a mí me parece más caro e incluso más grotesco ese tipo de desvíos, ese tipo de gastos, cuando tenemos 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud, cuando tenemos la peor crisis de inseguridad en los últimos 30 años con el sexenio más violento desde la revolución. Sin duda, podemos mejorar el cómo obtienen financiamiento los partidos políticos y en cómo se gasta, pero aún y cuando los partidos fueran financiados por sus militantes, ¿qué se compara lo que puede donar un militante a lo que pueden donar los grupos del narcotráfico, que hoy son el quinto empleador más grande en este país? Perdón, pero todo está puesto sobre la mesa, todo está puesto sobre la mesa para dinamitar nuestro sistema democrático, de aprobarse una ocurrencia como la que están intentando aprobar en Morena. Y no solamente por este embate a las instituciones democráticas y al Instituto Nacional Electoral, sino también por cómo han hecho crecer a su aliado número uno, que es el narcotráfico. Ahora sí, yo me empiezo a sentir un poco como Salomón Chertorivsky el otro día, ¿no? Que decía entre el todo está bien o el apocalipsis. Yo no milito en Movimiento Ciudadano, pero me pareció muy bueno esa idea, ese análisis. Nos queda muy poco tiempo, este es un programa muy breve, entonces les pediría un minuto último a cada uno para que nos digan pues qué sí hay que hacer para que nuestra democracia, para que nuestro instituto electoral, nuestro sistema electoral mejore, porque a final de cuentas todo es perfectible. Empezamos por acá. Un minutito cada uno. Sí, no por pintarte de naranja, pero es cierto, Movimiento Ciudadano busca ser la alternativa socialdemócrata a la vieja política que en realidad ha promovido una falsa polarización en el país. Y entonces, o todo está mal y hay un narcopresidente aunque no haya pruebas, y se generan estas teorías de la conspiración, y AMLO es el siguiente Hugo Chávez, y por otro lado, para Morena no hay ninguna capacidad de dialogar con la ciudadanía, de construir en conjunto. Han aprovechado los 6 años de gobierno para funcionar como una aplastadora en el poder legislativo, y las cosas que son inconstitucionales, que van en contra de nuestra Constitución, pues se las terminan tirando. Acá es cierto, hay que buscar el diálogo. Sí puede haber cosas que se deben reformar de los plurinominales, es bueno que lo pongan sobre la mesa. La forma en que lo están haciendo es regresiva y es autoritaria, pero sí es un tema que le importa a la ciudadanía y que hay que atender. También hay que atender cómo se financian los partidos políticos. Hay que luchar contra el financiamiento ilícito. Y hay otra cosa bien importante que no mencionamos acá. Están matando a un candidato cada 4 días en estas elecciones. Ningún partido está diciendo nada al respecto. Entonces ahí sí es donde tenemos que construir en conjunto. Ahora, esta reforma no se va a aprobar, es una reforma constitucional. Necesita 2/3 partes de las 2 cámaras, no las tienen. En realidad es un tema para que el presidente pueda estar opinando de las elecciones y con eso intente arrastrar votos a su partido, pero claro que hay que dialogar más adelante. Sí, tu cierre. Me da risa que el PAN no quiere que lo financien con militantes porque ya casi no tienen, entonces tendrían muy poco financiamiento. Tenemos un sistema electoral que es el más caro del mundo, es demasiado caro, es demasiado grande, tenemos que reducirlo y adaptarlo a las necesidades actuales de la democracia, a lo que quieren los ciudadanos, y por eso pues yo creo que el plan C del presidente es lo que tenemos que lograr para que esta demanda ciudadana se consolide y tengamos un sistema que nos represente verdaderamente. Yo veo una oposición completamente debilitada que justamente se alimenta de mentiras, que tiene propuestas mentiras y por eso van tan abajo en las encuestas y esos resultados los vamos a ver en las urnas. Edson.
Sin duda no es que nosotros estemos planteando que todo está mal y que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina si no votan por el proyecto de, en este caso, nuestra candidata Xóchitl Gálvez. Lo que pasa es que, sin duda, para muchos mexicanos, pues su vida sí es el apocalipsis cuando pierden a un ser querido, cuando las madres pierden a uno de sus hijos, cuando el gobierno desaparece a sus desaparecidos, cuando la impotencia le llega a las familias mexicanas en el momento en el que no pueden acceder ni a consultas, ni a medicamentos, ni a tratamientos, ni a operaciones, porque eliminaron el Seguro Popular. Y esas son las preocupaciones principales de la gente. Luego viene algo más abstracto y algo que sostiene en un pilar muy grande a nuestro país y a nuestra democracia, que es el Instituto Nacional Electoral, los órganos autónomos. Sin duda tenemos muchas cosas que perfeccionar, pero no podemos, eso creo que es innegable, darle la confianza a un presidente que ya dejó claro sus aspiraciones autoritarias. Él no se puede reelegir, pero sí se puede eternizar en el poder. Venezuela no se hizo Venezuela en 6 años. Perdón, Venezuela para estar como hoy fue un proceso de más de 15 años, en el que sí, Hugo Chávez dinamitó las instituciones. No es el apocalipsis, lo podemos prevenir y lo podemos cambiar. Yo no quiero un país en el que no tengamos ni salud, ni seguridad, ni democracia. Ese es el proyecto que nosotros defendemos y encabeza Xóchitl Gálvez. Compañeros, pues muchísimas gracias. Como ustedes saben, este programa es muy breve. Yo nada más, ya no tengo tiempo, pero sí quiero dejar claro que es muy importante esto de la reforma electoral y a veces es muy difícil escuchar a los representantes de los partidos y que a las personas de calle nos quede claro, porque cuando yo quiero hablar de la sopa me están hablando del guisado, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Son cosas distintas, son tiempos distintos. Muchas gracias por haber venido. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.